Bien, buenas tardes a todos los que nos están mirando. Estamos en presencia del Monseñor Meraldo Loya, que desde hace unos días nos ha estado visitando a nuestra comunidad en Cuba. Monseñor, bienvenido a nuestro país. Estamos muy felices de tener entre nosotros a un sucesor de los apóstoles, como pocos quedan hoy, como ustedes saben, en nuestra Iglesia Católica. Monseñor, primeramente quisiera preguntarle cómo conoció la fe católica verdadera, la fe tradicional. Muy bien. Buenas tardes, yo soy de Chihuahua, el norte de México. Desde la edad de los 15 años fui invitado por un amigo a la celebración de la Santa Misa en esa ciudad por parte de Monseñor Moisés Carmona y Rivera. Con él fue con quien conocí yo la misa tradicional, después con alguno de sus sacerdotes, que era el padre David Contreras, y la Sociedad Sacerdotal Trento. Decidí irme al seminario y estuve desde el 89 hasta el 96 en el seminario, donde fui ordenado por Monseñor Marco Antonio Pivarunas de Estados Unidos. Pivarunas, sí. Exacto. Y desde entonces, desde el 96 vengo celebrando la Santa Misa hasta que fui consagrado obispo por Monseñor Juan José Esquetino. Esa fue a grandes rasgos mi carrera y es lo que estamos ahorita tratando de llevar los verdaderos sacramentos a varias comunidades. Bien, bueno, en la Iglesia Católica verdadera, en la Iglesia Católica hoy en día hay varios obispos en el mundo entero, no solo de habla hispana, sino también de habla inglesa, incluso en Francia, Estados Unidos, Alemania, hay en varios países. ¿Qué situación hay con respecto a la unidad entre los obispos, los diversos obispos que actualmente tiene la Iglesia Católica? Es una situación bastante complicada. El modernismo asestó un golpe mortal a la Iglesia, de tal suerte que se cumplió lo que nuestro Señor había profetizado: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Sin embargo, de eso ya tenemos nosotros 60 años. Se dispersaron las ovejas, es verdad, pero el problema principal ahorita, además del modernismo, es la desunión que existe entre estas ovejas. Muchos se atacan unos a otros precisamente porque es la argucia del demonio. Evitar que nosotros nos unamos para poder nosotros regenerar, construir o hacer frente a todos los problemas que aquejan a la Iglesia. Una virtud de la Santa Iglesia y algo principal, esencial dentro de la Iglesia Católica es la unidad. Unidad de gobierno, unidad de doctrina, unidad de sacramentos, unidad de moral también. De tal suerte que si no tenemos esa esencialidad de lo que es la unidad, no nos podemos llamar Iglesia Católica. Al principio se entendía esta desunión. ¿Por qué? Porque un obispo salió hacia un lado, otro obispo a otro lado, un sacerdote independiente inclusive. Ahorita ya no se puede entender esta unidad, esta separación, perdón. Ya no puede haber una separación. Si la persona, el ministro, el obispo, el laico inclusive quiere llamarse católico, tiene que tender hacia la unidad. Si no hay unidad, no hay Iglesia Católica. Exacto. Porque una de las notas esenciales de la Iglesia es la unidad. Entonces podremos tener catolicidad, apostolicidad, la mayoría de los obispos sedevacantistas, pero si no hay unidad, falta una nota esencial de la Iglesia Católica. ¿De qué manera buscar ahorita o cuál sería la solución de este problema? Algunos han puesto varias soluciones. Sea cual sea la solución, tenemos nosotros que encontrar la solución juntos. Exacto. Un obispo dice una cosa, el otro lo contradice, pero no se juntan para discutir esas posibilidades.
simplemente detrás de una computadora, simplemente por algún escrito, se contestan el uno al otro. Pero si tuviéramos nosotros verdaderos deseos de unidad, nos juntaríamos, aunque no nos estimáramos, porque la estimación no es la unidad que requiere la iglesia, sino lo que requiere es una unidad de gobierno, requiere una unidad de doctrina. Y si tenemos diferentes pareceres, tendríamos que juntarnos, discutirlos y sacar conclusiones. Es lo que siempre la Iglesia Católica ha hecho. Cuando condenó la herejía de Nestorio, cuando condenó la herejía de Arrio, cuando condenó todas las herejías importantes que brotaron, la Iglesia se juntaba en concilio, discutían, duraban inclusive años los concilios, y al último, por gracia del Espíritu Santo, salían excelentes resoluciones, condenas hacia las herejías, solución de los problemas y una catolicidad mucho más fructuosa para la Santa Iglesia. Para eso sirvieron los concilios. Ahorita tenemos el problema de los problemas, que es el modernismo, que es el conjunto de todas las herejías. ¿Y cómo puede ser posible que ante semejante herejía, semejante hecatombe de destrucción, nosotros no podamos unirnos? Algunos dicen, este es válido, este es inválido, este está en una línea correcta, este no es una línea correcta, pero ¿por qué no nos juntamos? La solución es platicarlo de frente. Eres válido, eres inválido, te demuestro por qué. Eres católico, no eres católico, te demuestro por qué. Porque así como el mal se ha juntado, se ha unido para tratar de destruir al bien, ¿cómo puede ser posible que los que deseamos sinceramente la restauración del orden social en nuestro Señor Jesucristo, la restauración de la Santa Iglesia, la salvación de las almas y la propia, cómo puede ser posible que nosotros no nos unamos? Aunque sea para discutir, para sacar nuevas resoluciones o para hacer un frente común al problema gravísimo que es el modernismo, el liberalismo y tantos otros obstáculos, tantos otros problemas que aquejan a la Santa Iglesia Católica. Muchos dicen, esto ya no tiene solución. Bueno, discutamos si no tiene solución. Eso es lo que estamos nosotros planteando, que se discuta verdaderamente y entonces saquemos nosotros, si ya esto verdaderamente no tiene solución, cada quien se va a sus trincheras, cada quien agacha la cabeza, lloramos el mal que ha triunfado sobre la Iglesia, lloramos las promesas no cumplidas de nuestro Señor Jesucristo, lloramos sobre el cadáver de una iglesia destruida por el mal, una iglesia vencida. Pero si descubrimos que verdaderamente hay una solución, entonces hay que perseguir esa solución. Hay que saber por dónde empezar, cómo luchar, pero no como soldados separados, sino como un ejército que siempre ha sido la Iglesia Católica. Hay que luchar en conjunto, en unidad. Primeramente se puede resolver la validez de los sacramentos de los diversos obispos. Se podría discutir la solución, si hay una solución, en primer lugar, a este problema de la jerarquía, de la jurisdicción. Se podrían tratar tantos temas tan importantes para la catolicidad de nosotros hoy. El problema, querido David, es de que si un sacerdote no busca la unidad, no es católico. Porque ahorita entiendo que estamos todos separados, pero lo que a mí me indique que un sacerdote, un obispo, un fiel es y tiene su corazón auténticamente católico, es que va a buscar, tender, por lo menos dirigirse hacia una posible unidad. Y se van a tener que unir los que verdaderamente quieran a la Iglesia Católica y de esa manera hacer un frente común. Dirán algunos, ¿para qué? Si mañana se puede acabar el mundo, si estamos viendo las señales del final de los tiempos. Pero el mismo catecismo rebate a estas personas. ¿Cuáles son nuestros deberes para con la Iglesia? Amarla, obedecerla y defenderla.
aunque mi vida se fuera a acabar el día de mañana, aunque el mundo se fuera a acabar el día de mañana, yo tengo la obligación de buscar una solución para defender a la Iglesia Católica, a la verdad, a la verdadera doctrina y a las almas el día de hoy. Esa es nuestra posición. Ayer estábamos conversando y usted nos explicaba que hay 3 razones principales por las que algunos obispos no se deciden a reunirse, a congregarse, como mínimo para debatir, como usted dice. Y quisiera que nos explicara esas 3 razones, que me había hecho como un desglose, que decía, unos eran por comodidad, otro por soberbia, y la tercera razón era, no recuerdo bien cuál era la que usted había... La desilusión. La desilusión, exactamente. Entonces, ¿por qué son estas 3 las razones de los diversos obispos que no se deciden a unirse con el resto de sus hermanos en el episcopado para dialogar? Claro. No lo digo por una simple diserción o por un pensamiento propio. He estado con diferentes obispos, con los principales obispos vacantistas, y he descubierto en algunos de ellos una desilusión. Ven la magnitud del problema y simplemente dicen, esto ya no tiene solución, esto ya no... Son pusilánimes en el aspecto de que no se dan cuenta de que solamente nosotros somos un instrumento. Exacto, sí. El que verdaderamente actúa es Dios, pero uno tiene que predisponerse y hacer lo que humanamente pueda para la solución de este gran problema. Es verdad, el problema es inmenso y nosotros somos pequeños en comparación del gran problema, pero el problema no es nuestro, el problema es de Dios. Nosotros solamente somos los instrumentos, o también podemos nosotros pensar como católicos que tenemos la obligación de defender a la Iglesia. Ya si Dios nos quiere tomar como instrumentos, si Dios quiere utilizar, como siempre lo hace, el elemento humano para sacar grandes cosas, pues bueno, hay que hacerlo. En una ocasión le planteé a uno de los obispos, el obispo Dávila de Acapulco, México, la posibilidad de buscar la unidad. Y él me mandó contestar, porque no fue de una manera directa, que nosotros no éramos nadie, que un servidor no era nadie, que no tenía la calidad moral, que no tenía la suficiente preparación para hacer una obra de esa magnitud. Entonces, eso me entristeció, no tanto por el insulto que eso ocasiona, porque realmente no sé si lo dijo de buena o mala voluntad, tal vez sea cierto, pero si nos creen a nosotros pequeños para realizar tal convocatoria de unión, ¿por qué no ellos que se creen o son verdaderamente grandes, que son reconocidos a nivel internacional? Con solo que uno de esos obispos, Monseñor Pivarunas, Monseñor Sambor, Monseñor Dolan, Monseñor Dávila, algún obispo europeo, pudiera lanzar una convocatoria, vamos nosotros a trabajar o vamos nosotros a unirnos para solucionar los problemas primeramente nuestros. Si tienen solución o no, pero vamos a platicar de frente directamente. Yo creo que si uno solo de ellos hiciera esta propuesta, los que se creen dignos, y tal vez creo que lo pudieran ser, lo son, de hacer esta convocatoria, pues bueno, se agradecería bastante, porque lo que nos importa no es hacerlo nosotros, es de que se haga verdaderamente. Esa unidad urge, y si los obispos verdaderamente reconocidos, no los nuevos como en el caso de un servidor, pudieran realizar esta convocatoria, pues estaríamos bastante contentos por esta situación. O sea, lo que me está queriendo decir es que el llamado a la unidad para esa reunión, ese concilio imperfecto, por llamarlo de alguna forma, donde hay algún tipo de liberaciones, de debate, puede realizarlo cualquier obispo, ya que no hay papa, y lo hiciera Sambor, lo hiciera Dolan, lo hiciera Monseñor Morelo, lo hiciera quien lo hiciera, ustedes irían también a
a unirse con ellos. Por supuesto. Exactamente. O sea, hay buena disposición de parte de ustedes para... Sí, y es que ellos no solamente pueden hacerlo, sino que tienen la obligación de hacerlo. Precisamente entre más reconocidos sean, más es su obligación y responsabilidad para hacer un llamado a no una simple reunioncita entre obispos, sino que verdaderamente buscar una unión perfecta, una unión católica como la Iglesia siempre lo ha deseado. Entonces, si algún obispo cree que alguno de nosotros somos más pequeños o tenemos menos cualidades o lo que sea, eso no importa, entonces que lo haga él, pero que alguien verdaderamente con la dignidad episcopal pudiera hacer ese llamado y yo creo que Dios actuaría bastante bien en eso. Dios se sentiría complacido de que sus hijos estén haciendo hasta lo imposible por restaurar la Santa Iglesia desde todo, toda la jerarquía, poner en orden la doctrina en todos los obispos, saber quiénes son católicos, quiénes conservan la verdadera doctrina, quiénes conservan los verdaderos sacramentos, quiénes tienen la sucesión apostólica. Pero eso tendría que ser algo fuera de todo egoísmo, tendría que ser por amor a la Santa Iglesia y quiero que entiendan que no es opcional. Cada uno de nosotros está obligado a hacer eso, con mucho mayor razón los obispos. Esa es la primera parte, es la pusilanimidad. La segunda parte es la comodidad. De esto yo no pudiera hablar de alguien en particular. Cada quien su conciencia, cada quien su manera de vivir lo puede responder en su propia conciencia. ¿Verdaderamente nos interesa la unidad de la Iglesia o nos interesa continuar luchando como particulares para la salvación de las almas? Se puede hacer mucho más, mucho más. El Espíritu Santo le da la gracia a cada quien según la necesita, pero si nos reuniéramos nosotros, los obispos, los sacerdotes, y tratáramos de buscar una solución no como particulares sino como Iglesia, el Espíritu Santo actuaría de una manera asombrosa, de tal suerte que tal vez sea lo que Dios está esperando ahorita de nosotros los católicos, que hagamos algo mucho más grande que andar picando por un lado y por otro la posible salvación de una o dos almas, cuando podemos nosotros extender esta fuerza o esta fuerza salvadora efectivamente de la Iglesia Católica hacia muchas más almas. Exacto. Otra pregunta que siempre se suscita entre las personas que escuchan este tipo de comentarios de los obispos que defienden la unidad de la Iglesia es, la Iglesia debe estar unida, pero enseguida suena la palabra de el cónclave, o sea, la cuestión de la elección del Papa. Y sabemos que no hay cardenales actualmente en la Iglesia Católica verdadera, porque los cardenales del modernismo no son cardenales, claro, porque no han sido nombrados por un Papa legítimo. O sea, en estos momentos la Iglesia Católica, el remanente fiel, no tiene cardenales. Entonces esa objeción se pone mucho, ¿no? ¿Cómo podría hoy la Iglesia elegir un Papa si no tiene ese colegio cardenalicio que tradicionalmente durante los últimos siglos en la Iglesia fue el responsable de la elección papal, ¿no? El Concilio Vaticano I, o el único Concilio Vaticano válido que ha existido, habló precisamente de la Iglesia como una sociedad perfecta. La Iglesia tiene todas las posibilidades para regenerarse. Se plantea una situación del conclavismo, otros plantean una no solución, que es ya no se puede hacer nada. Bueno, insisto, vamos a discutir esa parte. ¿Por qué? Porque mientras que para algunos, en los cuales yo me encuentro, la solución está precisamente en elegir un papa,
pero la mayoría o muchos podrían no estar de acuerdo con ello. Exacto. Sí, entonces, mi intención es de que esos obispos todos se unieran y verdaderamente encontraran una posible solución, o que llegáramos a la conclusión de que no hay solución. Exacto. Pero por lo menos se vería esa intención verdadera de la unidad que debe de existir, esencial para podernos llamar católicos. Entonces, el conclavismo es una palabra bastante golpeada. Suena como si fuera una secta. Exacto. Sí, lo han hecho ver así, pero es simplemente eso brotó del deseo de uno o varios obispos de encontrar una solución al problema de la iglesia. No pueden satanizar y no pueden llamar hereje o no pueden llamar a ese obispo que con deseos de que las cosas marchen bien para la Iglesia Católica y para la salvación de las almas, brotó esa solución. No solamente fue un obispo, fueron teólogos, fueron personas verdaderamente instruidas quienes aseguran y dan argumentos de que esa es la solución del problema. No es mi intención ahorita hablar de ello, pero no podemos satanizar a quien está buscando una solución. Si los demás obispos o quien me escuche cree que esa no es la solución, primeramente busquemos entonces una solución. Muestre esa persona una solución, muestre ese obispo una solución, porque yo no puedo pensar en una iglesia derrotada. Yo no puedo pensar que el mal triunfó sobre el bien, y yo no puedo quedarme con los brazos cruzados mientras la mayoría de los obispos piensan que Jesucristo falló a sus promesas. Exactamente. Entonces, ¿no creen que esa sea la solución? Busquemos entonces alguna otra, que estamos abiertos para escucharla. Bien, bueno, Monseñor, muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado y por estas reflexiones que son tan importantes en estos tiempos de confusión, donde la mayoría de los católicos nos enfrentamos a muchas dudas sobre la problemática actual de la Iglesia. Le pedimos su bendición a todos los que estamos aquí, a los que nos están escuchando. Que Dios los bendiga, y espero que, para resumir, entendamos que una de las notas esenciales de la Iglesia Católica es la unidad. Si usted tiene algún obispo, algún sacerdote que no quiera buscar una solución, que esté atrincherado en su capillita pequeña o en su parroquia, como le llaman, pregúntele quién lo manda, dónde está la unidad, o si nos hemos convertido en una iglesia evangélica, la cual está formada de varias células que cada quien hace lo que quiere. Y aunque tenemos unidad aparentemente de doctrina y de sacramentos, pero no es suficiente. Se requiere también la unidad de gobierno. ¿Quién lo manda a él? ¿Y cómo podríamos nosotros solucionar el problema de la unidad esencial dentro de la Iglesia Católica para seguir llamándonos católicos? Podremos tener la santidad, apostolicidad, pero si no tenemos nosotros la unidad, si falta una sola nota, no somos católicos. Así de sencillo. Que Dios los bendiga.